¿Te imaginas sentarte a comer y que tu plato te mire de vuelta? Prepárate para entrar al comedor militar de la Segunda Guerra Mundial, donde cada bocado era una prueba de valor. Hoy vamos a descubrir los menús más insólitos, desconcertantes y sorprendentemente entrañables de esa época. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Cola de buey gelatinosa con cebollas en vinagre. Imagina esto. Haces fila en una cafetería bandeja en mano, las botas aún llenas de barro tras los ejercicios matutinos y el estómago rugiendo. ¿Qué te sirven? Una gruesa, fría y brillante rebanada de gelatina de cola de vaca, mirándote fijamente como si hubiese caído a cámara lenta del camión de un carnicero. Bienvenido al Oxtail Terrain, la versión militar de la alta cocina. Si tu definición de alta cocina incluye carne encapsulada en aspic brillante y tembloroso. Las colas se cocinaban durante horas hasta quedar tiernas, y luego se enfriaban hasta convertirse en un bloque de gelatina proteica. Fácil de apilar, de cortar y de almacenar sin refrigeración. Todo lo que amaba un cocinero de cantina militar y que un soldado temía. Agregabas unas cuantas cebollas encurtidas al lado y obtenías un plato que caminaba esa delgada línea entre sobrevivir y rendirse. Hoy suena como un castigo, pero en aquel entonces era mejor que los cubos de carne deshidratada y tenía justo el sabor necesario para recordarte que alguna vez eso fue una vaca. Los soldados no se quejaban. Masticaban, tragaban y rezaban porque el postre no fueran ciruelas otra vez. Algunos incluso le tomaron cariño. No porque fuera bueno, sino porque era familiar. En un mundo donde todo podía cambiar de un día para otro, la consistencia viscosa de la cola de buey era curiosamente confiable. Solo tú, tu bandeja y una solitaria rebanada de la nutrición militar de la Segunda Guerra Mundial. Estofado de corazón de res con nabos enlatados. Aquí tenemos una comida que sonaba a castigo, pero en realidad venía cargada de nutrientes. El corazón de res puede hacer que más de un comensal moderno frunza el ceño, pero en los campamentos del ejército durante la Segunda Guerra era un corte valorado, magro, rico en proteínas, hierro y con desperdicio cero. Se echaba a una olla con cebolla, pimienta negra y unas tristes cucharadas de nabos enlatados. Y ¡boom! Tenías un estofado digno de un sargento. El sabor era sorprendentemente intenso. El corazón de res tenía la riqueza de un filete, pero con una textura que te recordaba que eso no era precisamente filet mignon. Los nabos aportaban volumen y el toque justo de dulzor para suavizar el sabor metálico de la carne. Y lo mejor de todo, eran baratos. Se conservaban durante mucho tiempo y resultaban casi indestructibles, perfectos para un ejército en marcha. Lo que realmente lo hacía memorable no era el sabor, sino la textura. Los soldados lo describían como masticable, pero sincero. Nadie pretendía que fuese delicioso, pero tampoco se olvidaba. Se pegaba a las costillas, llenaba el comedor con ese inconfundible vapor de guiso y te recordaba que la dureza no era solo un rasgo, también formaba parte del menú. Y seamos honestos, para cuando terminabas de masticar el último bocado, la guerra probablemente ya se había mudado a otra zona horaria. Muslos de pollo falsos, hechas con carne de cerdo. ¿Alguna vez mordiste algo que decía ser pollo y supiste al instante que te estaban mintiendo? Bienvenido a las Mien Legs, una ilusión culinaria salida directamente del comedor militar estadounidense. No eran pollo, eran carne de cerdo picada, a veces mezclada con sobras de ternera o res, moldeada alrededor de un palillo, normalmente un pincho de madera o un hueso falso, empanadas y luego fritas u horneadas hasta que parecieran muslos de pollo. Parecían, pero no sabían como tal. El nombre era puro optimismo militar. Ni una pluma a la vista y los soldados lo sabían. Eso sí, el exterior era crujiente, el interior sazonado lo justo para ser aceptable. Y si cerrabas los ojos emocionalmente, no visualmente, casi te recordaba a la comida de casa. Casi. Algunos cocineros militares le añadían ajo en polvo, semillas de mostaza o copos de apio para reforzar la ilusión. Otros simplemente cruzaban los dedos y lo servían caliente. Y aquí viene el giro. A muchos soldados realmente les gustaba, no porque fuera bueno, sino porque no era hígado. Era caliente, salado, no se movía al tocarlo y tenía la cortesía de fingir que era algo mejor. Salmón cremoso sobre tostadas. Ah, sí, la versión militar del surf and toast. El salmón cremoso era la respuesta del ejército a los antojos marinos sin necesidad de un océano. Hecho con salmón rosado enlatado, a veces enlatado hacía meses o incluso años, se mezclaba en una espesa salsa blanca hecha con leche en polvo, margarina de imitación, harina y una buena dosis de esperanza. El equipo de cocina lo calentaba hasta que burbujeaba, luego lo servía sobre triángulos de pan blanco tostado
o como orgullosamente lo llamaban, puntos de tostada. ¿Suena elegante? No te engañes, el salmón era blando, la salsa pegajosa como pegamento, y el pan solía romperse a medio camino, convirtiéndose en una esponja con olor a pescado. Aún así tenía sus fans. Para los soldados del noroeste o de pueblos costeros, el plato les golpeaba una cuerda nostálgica. Y seamos realistas, cualquier cosa caliente, con algo de proteína y carbohidratos, superaba otro tazón de pasta gris. Lo ingenioso era la presentación. El pan tostado le daba ese aire de plato servido, incluso cuando todo venía de una lata. No era todo, pero en el ejército, esa delgada línea entre la dignidad y la derrota era lo único que te quedaba. Algunos decían que era como comer mariscos en un sueño, si ese sueño incluía productos lácteos en polvo y pan bañado en arrepentimiento, jamón procesado y repollo con salsa de mostaza. Si creías que deviled ham significaba picante, piénsalo otra vez. En lenguaje militar, deviled solía significar triturado hasta formar una pasta y luego embutido en una lata. Este jamón procesado se hacía moliendo recortes de cerdo sobrantes, a veces con especias, a menudo tan salado que rozaba la deshidratación y se prensaba en un bloque rosado denso, digno de sobrevivir al invierno nuclear. En el comedor se cortaba en rebanadas, a veces se freía para darle textura, y se servía con un montículo de repollo hervido. El toque final, una cucharada de salsa amarilla de mostaza, normalmente hecha con mostaza en polvo y agua tibia. Puede que el repollo no suene glamuroso, pero en la América en guerra era una verdura barata, rica en vitaminas y que llenaba rápido. Además, si lo hervías lo suficiente, el aroma despejaba hasta los barracones. Eficiencia total. El verdadero comodín era la salsa de mostaza. Muy poca y sabías a papel pintado salado. Demasiada y tus senos nasales se rendían al instante. Pero con el equilibrio justo podías llegar a creer que ese plato tenía personalidad. Los soldados bromeaban diciendo que si podías acabarlo sin hacer muecas, te merecías una medalla. El primer ebook del canal ya es real. Recetas olvidadas te espera abajo. No te lo pierdas. Bacalao salado hervido con patatas y mantequilla de perejil. Esto no era marisco que te hiciera pensar en playas o brisas marinas. Esto era pescado de supervivencia. El bacalao salado llegaba rígido como una tabla, empacado en cajas y con tanta sal que parecía una reliquia fósil. Había que remojarlo durante horas solo para que fuera mínimamente masticable. Fue un clásico de las raciones navales durante siglos, y en los campamentos del ejército durante la Segunda Guerra Mundial hizo un oscuro regreso. Después de un buen remojo, el pescado se hervía hasta que se deshacía en lascas. Se servía con patatas hervidas y, si tenías suerte, un chorrito de mantequilla derretida con perejil seco. La mantequilla era más sugerencia que sustancia, y el perejil, bueno, digamos que daba la ilusión de frescura en un plato que olía a cuerda vieja. Los soldados de Nueva Inglaterra o pueblos pesqueros lo toleraban, el resto no tanto. El contenido de sal era tan alto que podría rehidratar a un hombre al revés. Pero para el ejército era perfecto. Vida útil larga, fácil de transportar, lleno de proteínas e indestructible. La textura estaba entre desmenuzable y gomosa, dependiendo de cuánto tiempo se acordó el cocinero de remojarlo. Y el sabor, digamos que si las patatas no salvaban el día, la fila del comedor se acortaba muy rápido. Huevos en polvo con polvo de bacon y pan recalentado. ¿Alguna vez abriste una bolsa, vertiste su contenido y preparaste una ración de decepción revuelta? Bienvenidos a los huevos en polvo, la base del desayuno militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Los huevos reales eran frágiles, caros y se estropeaban más rápido que un teniente novato en turno de noche. Así que, en su lugar, el ejército proporcionaba polvo de huevo deshidratado. Un polvo amarillo que olía vagamente a tiza y que, con algo de agua y calor, se convertía en algo que recordaba, si forzabas mucho la vista, a huevos. Los cocineros del comedor lo batían con agua, lo freían en planchas gigantes y lo raspaban en bloques. A veces quedaban gomosos, a veces líquidos, siempre amarillos, pero nunca del todo huevos. Y al lado, polvo de bacon, sí. No bacon ni trozos, polvo. Minúsculas motas de grasa de cerdo o tocino ahumado raspadas del fondo de la sartén, esparcidas como si fueran condimento. No crujían, no chisporroteaban, pero existían. Y eso bastaba para que el ejército los llamara carne de desayuno. Todo venía acompañado de pan blanco recalentado, generalmente frío, a menudo doblado por el vapor y listo para absorber cualquier resto de dignidad que quedara en el plato. Los soldados no esperaban desayuno en la cama, pero los huevos en polvo les recordaban que algunas mañanas hasta la esperanza necesitaba rehidratarse. Arroz con pasas y crema en polvo.
El postre en el ejército era como una tregua, breve, cuestionable y rara vez tan dulce como esperabas. Aquí tenemos el arroz con pasas, una de las apuestas más ambiciosas de los comedores militares en plena guerra. Hecho con arroz hervido sobrante, endulzado con algo de azúcar y canela, si había, y mezclado con un puñado de pasas tan secas que parecían bolitas de naftalina. Todo esto se bañaba en crema en polvo reconstituida, un líquido lechoso que se suponía debía darle riqueza, pero que usualmente solo aportaba grumos. La textura, a medio camino entre la avena y el arrepentimiento. Se servía caliente o frío, dependiendo de cuánto llevaba el plato en la bandeja. Y aunque las pasas eran el toque especial, los soldados solían bromear que solo estaban ahí para recordarte que incluso el postre exigía masticar. Pero aquí viene el giro. A algunos les encantaba, no porque fuera bueno, sino porque no eran frijoles. Después de 6 días comiendo carne salada, una masa tibia y dulce de arroz con pasas, sabía a abrazo de una tía muy lejana, con raciones muy controladas. Eso sí, cada cucharada era una apuesta. Nunca sabías si ibas a morder una pasa o un grumo de leche en polvo mal mezclado. Croquetas de ternera empanadas con salsa marrón. Este plato parecía elegante. Incluso tenía un nombre prometedor. Croquetas de ternera empanadas con salsa marrón. Suena bien, ¿no? Bueno, mejor baja las expectativas. Estas croquetas no estaban hechas de ternera suave y jugosa como en un restaurante. Number eran carne picada prensada en forma de disco, rebozada con pan rallado y frita hasta que aguantara su forma. Algo así como un disco de hockey, si los discos de hockey vinieran con salsa. La salsa ayudaba, un poco, espesa, salada y como siempre de color marrón. La salsa marrón era el gran igualador del ejército. Todo, absolutamente todo, podía terminar cubierto por ella. Aunque estuvieran secas o correosas, la salsa lo hacía más fácil de tragar. Algunos soldados decían que estas croquetas estaban bastante bien, si no preguntabas qué llevaban dentro. Otros simplemente las preferían al hígado y eso ya era un elogio. De cualquier manera, comías lo que te tocaba y rezabas por tener postre después. Si tenías mucha hambre, ni lo pensabas. Solo mordías, masticabas rápido y rezabas porque la próxima bandeja no incluyera algo que te devolviera la mirada. Lo mejor de todo, podías sostener la croqueta entera con una sola mano y comerla como un sándwich, sin tenedor, sin modales, sin preguntas. Estofado de callos con salsa de pimienta y panes viejos. Callos, o dicho de otra forma, estómago de vaca. Y sí, los soldados lo comían a menudo. En los comedores militares, el estofado de callos era uno de esos platos que te hacían mirar la bandeja un poco más de la cuenta, antes de animarte a dar el primer bocado. Los callos se picaban en trozos pequeños, se hervían hasta ablandarlos y se bañaban en una espesa salsa con bastante pimienta. Luego, todo eso se servía sobre bread ends, los extremos del pan, esas rebanadas que nadie quería, sobrantes del desayuno o del día anterior. El olor era fuerte, como cuero mojado cocido en pimienta negra y arrepentimiento. Pero era caliente, llenaba y tenía proteína. Y eso, para el ejército, era suficiente. Algunos soldados lo disfrutaban. Decían que les recordaba la cocina de sus abuelos, de esos tiempos donde no se desperdiciaba nada. Otros daban un solo bocado y cambiaban la bandeja más rápido de lo que se decía turno de cocina. El pan absorbía la salsa, pero también se volvía una masa blanda. Aún así, hacía que el plato se sintiera más como un guiso, y menos como un bol de estómago hervido. Y para algunos, el olor se quedaba en el comedor mucho después de terminada la comida. Si este vídeo te está gustando, o al menos te hizo levantar una ceja, deja tu like y suscríbete. Aquí las historias siempre vienen con un sabor que no esperas. Croquetas de pollo enlatadas con salsa. Este plato engañó a muchos reclutas nuevos. Escuchabas croquetas de pollo y pensabas en algo dorado, crujiente e incluso casero. Pero en el ejército, ese nombre cargaba con más promesas que realidades. Estas croquetas venían enlatadas. Perfectos bloques de carne, hechos de pollo picado, pan rallado viejo y cualquier otro relleno que ayudara a mantener la forma. Se deslizaban de la lata directamente a la bandeja. A veces se horneaban un poco para formar una costra y a veces no. Y luego, como siempre, venía la salsa marrón. Espesa, salada y vertida encima como si intentara tapar la verdad. La textura, como una esponja de carne. Algunos bocados tenían algo de crujiente por fuera, pero la mayoría simplemente se deshacían. Si tenías suerte, alcanzabas a oler un poco de pollo. Si no, solo olía a lata. Aún así, los soldados lo comían. Estaba caliente, llenaba y al menos no temblaba en el plato. Solo eso ya lo hacía mejor que muchas de las opciones anteriores. Y si lo machacabas con puré de patatas o pan, podías llegar a olvidar que había salido de una lata con forma de cubo. Sopa falsa de tortuga con galletas saladas.
Ninguna tortuga fue lastimada en la preparación de esta sopa. De hecho, nunca hubo tortugas involucradas. Bienvenidos a la Mock Turtle Soup, la versión militar de un plato de élite del siglo XIX. En lugar de carne de tortuga, se usaban trozos de res o vísceras picadas, cocidas en un caldo marrón bastante ligero. ¿El resultado? Algo lo suficientemente parecido. El caldo era aguado, un poco grasoso y con un sabor difícil de describir. Algo de carne, algo de pimienta y algo sencillamente confuso. Cada plato venía con unas cuantas galletas saladas secas al lado, como si fueran a mejorar la experiencia. Spoiler, no lo hacían. Aún así, se servía caliente y eso contaba. En las mañanas frías o después de entrenamientos bajo la lluvia, los soldados agradecían tener algo humeante entre las manos, aunque fuese agua misteriosa con nombre elegante. Algunos comedores intentaban mejorarla con huevo duro o un chorrito de vinagre, como si eso fuera a convertirla en alta cocina. Pero al final del día, seguía siendo caldo marrón con carne indescifrable. Algunos soldados bromeaban diciendo que lo único auténtico en la sopa de tortuga falsa era la decepción. Cazuela de zanahoria y arroz con apio deshidratado. Si un plato pudiera tener sabor a nada, este sería el indicado. La cazuela de zanahoria y arroz era uno de esos platos que a simple vista no parecía tan mal. Cálida, con un tono anaranjado suave y una textura blanda. Pero el sabor era prácticamente inexistente. Solo arroz hervido, zanahorias suaves y unas tristes hojuelas de apio deshidratado que nunca lograban revivir del todo. Se cocinaba en bandejas metálicas gigantes. Se servía en montones húmedos, sin carne, sin salsa y sin explicaciones. Solo almidón, fibra y suficiente volumen para mantenerte sin hambre hasta quizás el día siguiente. Algunos soldados la llamaban pegamento con vitaminas, otros ni la nombraban, solo la comían rápido y seguían adelante. La clave de su éxito era rápida de preparar, barata y casi imposible de arruinar. Sin carne que pudiera quemarse, sin sabor que se echara a perder y sin ningún ingrediente que exigiera atención. Era una receta a prueba de errores, y por eso un favorito entre cocineros agotados. Pero para los soldados lo mejor era que no olía mal, no se movía en el plato y no te miraba de vuelta. En términos militares, eso ya era una victoria. Estofado de cebada y champiñones con base de leche enlatada. Este plato quiso ser comfort food, y casi lo logró. El estofado de cebada con champiñones era denso, pesado y tenía el aspecto de algo que tu abuelo comería si perdiera una apuesta. Hecho con cebada cocida, algo parecido a arroz masticable, champiñones enlatados en rodajas y una base cremosa elaborada con leche en polvo y agua. ¿El resultado? Un tazón completamente beige, ni sopa ni papilla, solo algo tibio, grumoso y lleno de trocitos que nunca se ablandaban del todo. Los champiñones le daban un toque terroso agradable, pero la leche en polvo hacía que supiera como si alguien hubiera añadido fórmula para bebés por accidente. Eso sí, llenaba rápido. A los pocos bocados, tu estómago ya levantaba bandera blanca. Y para el ejército eso era ideal. Alimentar a los hombres, mantenerlos en marcha y no gastar un centavo más de lo necesario. ¿El verdadero problema? Cuando se enfriaba. En cuanto la base cremosa se solidificaba, todo el plato se transformaba en una sola masa compacta. Aún así, era mejor que quedarse con hambre. Pastel de macarrones y queso con salsa de tomate. Suena rico, ¿verdad? Oyes queso y macarrones y te imaginas comida reconfortante. Algo caliente, cremoso, tal vez incluso sabroso. Pero luego el ejército decidió convertirlo en un bloque. Y ahí todo se volvió raro. Este plato se hacía machacando macarrones cocidos, queso procesado, leche en polvo, huevos deshidratados y pan rallado en una sola masa compacta. Luego, al horno hasta que se volviera firme. Se cortaba en rebanadas como si fuera un pastel de carne y se cubría con algo llamado salsa de tomate. Esa salsa no era marinara, era básicamente ketchup aguado con mal humor. La textura esponjosa, el sabor, en su mayoría salado, con un leve recuerdo de almuerzo escolar. El bloque era tan sólido que si se te caía al suelo, rebotaba. Algunos soldados no se quejaban. Estaba caliente, era blando y no olía a algo aterrador. Otros decían que parecía un pastel de cumpleaños, pero sabía a cartón mojado y decepción. La ventaja para los cocineros era fácil de servir, baratísimo de hacer y llenaba mucho. Por eso era un éxito en los comedores, aunque nadie pedía repetir. ¿Quieres más platos como estos? Descarga el ebook del canal en el primer enlace de la descripción. Liverloaf con puré de patatas reconstituido. Solo oír liverloaf, pastel de hígado,
ya era suficiente para que a muchos soldados se les quitara el hambre. Pero eso no impidió que el ejército lo sirviera una y otra vez. Este pastel se preparaba picando hígado de res, mezclándolo con pan rallado, huevos en polvo, cebolla, si había, y horneándolo todo hasta convertirlo en un bloque marrón firme. Una vez listo, se cortaba en láminas y se acompañaba con una generosa bola de puré de patatas reconstituido, hecho básicamente de copos de papa mezclados con agua caliente hasta que parecieran comida. El olor del liver loaf era potente, muy potente, como metal oxidado cocido con calcetines hervidos. El sabor, metálico, gomoso y con un dulzor extraño que nadie pedía. A veces le ponían salsa para disimular, pero ni eso podía ocultar el hecho de que estabas comiendo algo que la mayoría del mundo tiraría a la basura. Y el puré era esponjoso, sí, como lo son las bolitas de embalaje. Si no lo comías rápido, se secaba y volvía a ser polvo. Algunos soldados lo cubrían con salsa picante y daban mordidas grandes sin pensarlo. Otros lo cambiaban por galletas o incluso por más huevos en polvo. Cóctel de frutas enlatadas con almíbar. Esto se suponía que era un premio, el dulce final, la recompensa por haber sobrevivido a otra ronda de hígado y sopa sospechosa. El cóctel de frutas era una mezcla de melocotones blandos, peras, uvas y algún cubito misterioso flotando en un almíbar espeso y pegajoso que podía usarse como pegamento. Se servía frío, directo de una lata gigante, normalmente echado en una tacita de metal abollada o en la esquina de la bandeja como una pequeña celebración triste. A primera vista parecía alegre, un mini arcoíris en un mundo de platos marrones y grises. Pero las apariencias engañaban. La fruta estaba pasada, las uvas aplastada, y si encontrabas una cereza era como encontrar oro. Y aún así, los soldados lo adoraban. Después de días comiendo pasta de carne, repollo hervido y salsas en polvo, una cucharada de fruta blanda en almíbar sabía a paraíso. Algunos incluso la guardaban para el final, comiéndola lento, estirando ese momento dulce como si fuese el último del día. Y lo mejor, tenía vitaminas. Así que sí, técnicamente era saludable, ¿verdad? Puré de guisantes con grasa de jamón. Este plato tenía una sola misión: llenar tu estómago y que no preguntaras nada. El puré de guisantes era exactamente lo que parece. Guisantes hervidos hasta que se deshacían, formando una masa verde espesa, sin trozos, sin textura, sin sorpresas, solo un montículo denso de pasta de legumbre, servido en tu bandeja como si llevara ahí todo el día esperándote. Para mejorarlo, al menos en teoría, los cocineros del comedor le añadían un toque de grasa de jamón, la grasa sobrante del cerdo frito o hervido de principios de semana. Ese toque grasoso le daba sabor, sí, pero también una capa brillante y aceitosa que hacía que el puré resbalara por la bandeja como si tuviera vida propia. El sabor, terroso, salado y un poco ahumado si la grasa estaba fresca. Y si no, bueno, comías más rápido y evitabas mirar al cocinero. Estaba caliente, llenaba y se pegaba a tus costillas, a tu cuchara y a tu uniforme si no eras cuidadoso. Algunos lo llamaban cemento verde, otros simplemente lo llamaban cena y seguían con su día. Porque si lo dejabas enfriar, se solidificaba en un ladrillo verde que probablemente podría servir para reparar un jeep. Hash de carne seca con boniato. Este plato salía directamente del manual militar Haz lo que puedas con lo que tengas. Se usaban láminas finas de carne seca, dura, salada, empacada en latas, y se mezclaban en una sartén con trozos de boniato. Luego se agregaba cebolla, quizás un poco de grasa de tocino sobrante y una buena dosis de esperanza. La mezcla chisporroteaba y olía bastante bien, pero la textura dependía por completo de cuánto rato la dejaba el cocinero en la plancha. A veces salía dorada y crujiente, otras veces era solo puré. Pero los soldados hambrientos no se quejaban. Estaba caliente, tenía carne, y la mayoría de las veces no venía enlatado. En algunos campamentos incluso se servía como desayuno, al lado de huevos revueltos y una taza negra de café lo bastante fuerte como para despertar a un muerto. Y si se acababan los boniatos, se usaban papas blancas, zanahorias enlatadas o cualquier raíz que estuviera dando vueltas por la cocina. No se trataba de sabor, se trataba de combustible, y para los soldados que llevaban toda la mañana entrenando, esto era justo lo que necesitaban para seguir en pie. Berza cocida con grasa de cerdo y dumplings de harina de maíz. Este plato venía directo de los libros de cocina de la Gran Depresión. Barato, simple y sorprendentemente saciante. La berza, también conocida como turnip greens, se hervía hasta que quedaba blanda y luego se mezclaba con pequeños trozos salados de grasa de cerdo frita, conocidos como crackli, pero que no te engañen, no eran trocitos de bacon.
Eran más duros, más crujientes y más intensos, del tipo que te dejaban los labios grasosos y el plato bien limpio. Junto a eso se servían dumplings de maíz, bolas densas hechas de harina de maíz, agua y poco más. Eran como pequeñas esponjas amarillas que absorbían toda la grasa del plato y se asentaban en el estómago como ladrillos tibios. Algunos soldados lo odiaban. Las verduras eran amargas, los cracklings difíciles de masticar y los dumplings pesados como cemento. Pero otros lo adoraban, especialmente los sureños que habían crecido con comidas como esta. Lo mejor, podías mojar todo con un trozo de pan y quedar lleno hasta el día siguiente. Lo peor, probablemente eructarías grasa de cerdo a mitad del entrenamiento. No era bonito y ciertamente no era ligero, pero era el tipo de comida que te hacía sentir capaz de levantar un camión o dormir de pie. Y si esto te está gustando, nuestro primer ebook Recetas Olvidadas ya está disponible. El enlace está justo abajo en la descripción. Ensalada de carne fría con vinagreta y remolacha enlatada. Este plato parecía más un reto que una comida. Los cocineros del ejército tomaban las sobras de jamón, carne de res o cualquier otro tipo de proteína que no se hubiese comido la noche anterior, la picaban en trozos fríos, la mezclaban con cebolla picada, pepinillos e incluso, a veces, guisantes, y lo bañaban todo con una vinagreta agresiva, tan ácida que podía quitarle la pintura a un jeep. Y para darle un toque gourmet, unas rodajas de remolacha enlatada, rojas, resbaladizas, y con la habilidad mágica de teñir absolutamente todo lo que tocaban. Los soldados decían que sabía chispeante, lo cual es una forma amable de decir que te hacía retroceder. Pero era frío, rápido de preparar y fácil de hacer por toneladas, y después de sudar todo el día en los entrenamientos, algo fresco y ácido era un cambio bienvenido frente a otro tazón de estofado gris. Algunos cocineros intentaban embellecerlo con trozos de piña enlatada o una ramita de perejil, pero nadie se dejaba engañar. Seguía siendo un picadillo de sobras con vinagre. Punto. Y sin embargo mantenía el estómago lleno y la cintura en línea. Para el ejército eso era suficiente. Un soldado incluso bromeó diciendo que este plato le enseñó a masticar con la nariz cerrada. Una habilidad que, según él, usó más de una vez en tiempos de guerra. Arroz con leche militar y leche en polvo. A simple vista, esto suena a postre. Dulce, suave, cremoso, ¿cierto? Bueno, más o menos. El arroz con leche del ejército empezaba con arroz sobrecocido, del tipo que se pegaba entre sí como pegamento. Luego se le agregaba leche en polvo reconstituida, algo de azúcar y, si la suerte te sonreía, una pizca de canela o unas pasas, generalmente rescatadas de un paquete de ayuda. Se servía frío, echado a cucharadas sobre las bandejas metálicas en grandes montones tambaleantes. La textura estaba a medio camino entre postre escolar y pasta de yeso, pero los soldados lo devoraban igual, especialmente si era lo único en el menú que no sabía a grasa o a lata. Y aquí viene el giro. A algunos les encantaba. Les recordaba a casa. A otros les parecía una trampa y lo llamaban sorpresa de arroz, porque a veces mordías un grumo de leche en polvo o algo aún más indefinido. Pero había algo que lo hacía especial. Era un consuelo en medio del caos del campamento. Incluso su textura extraña y ese dulzor incómodo se sentían como una recompensa tras horas de entrenamiento, zanjas y tareas de cocina. Era uno de esos platos que se podían comer lento, incluso con una sonrisa. Por un momento no eras un soldado, eras un niño otra vez, comiendo ese postre raro de la abuela que nunca salía bien, pero siempre sabías que te lo terminabas todo. Tarta falsa de manzana con galletas saladas. Este plato jugaba con tu cerebro. Tarta de manzana sin manzanas. Así es, cuando no había fruta fresca, los cocineros del ejército sacaban toda su creatividad. Hervían galletas saladas en una mezcla de azúcar, canela, jugo de limón y a veces cremor tártaro, hasta que las galletas se ablandaban y quedaban con la textura de una manzana cocida. Luego vertían esa mezcla en una masa hecha de manteca militar y harina. Le ponían una tapa y la horneaban hasta que quedara dorada. El primer bocado era pura confusión. Tu boca gritaba manzana, pero tu cerebro sabía que eso era una galleta. Y sin embargo, funcionaba. De alguna forma, la canela y el limón conseguían engañar el paladar lo suficiente para que a la mayoría no le importara. Era dulce, era tibia, era tarta y eso era lo único que importaba. Más aún, esta tarta falsa se volvió algo casi legendario en los campamentos. Uno de esos platos que tienes que probar. Mitad postre, mitad experimento científico. Algunos soldados decían que era la prueba definitiva de que los cocineros podían hacer comida de cualquier cosa. Y la verdad, después de meses comiendo carne enlatada y leche en polvo, una tarta falsa que casi sabía a hogar
Era todo lo que necesitaban para sonreír. O incluso repetir: estofado de repollo y vinagre. Si la tristeza tuviera un olor, probablemente sería este estofado. Los cocineros del ejército tomaban repollo rallado, cebolla y a veces papas viejas, lo servían todos juntos hasta que se volvían una mezcla blanda y aguada, y luego lo remataban todo con un buen chorro de vinagre. ¿El resultado? Una mezcla agria, humeante, que empañaba los anteojos y despejaba los senos nasales. No era bonito ni sofisticado, pero era barato, lleno de fibra y llenaba el estómago. Algunos soldados lo apodaban pegamento intestinal, otros decían que sabía a calcetines hervidos con mal genio, pero si estaba caliente, salado y no temblaba en el plato, ya tenía ventaja frente a muchas otras raciones. Algunos comedores le añadían restos de carne enlatada o un poco de pimienta si había, pero la mayoría de las veces eras solo tú, el repollo y esa nube de vapor avinagrado que subía como niebla de trinchera. Si podías comértelo sin poner caras, oficialmente ya estabas curado de espanto. Lo raro era que cuanto más tiempo se dejaba reposar, mejor sabía. Un tazón de sobras al día siguiente, cuando todos los sabores se habían fusionado, podía incluso ser rico. O quizás para ese entonces ya tus papilas gustativas se habían rendido. Fritos de Spam con rodajas de piña enlatada. Si la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido un emblema alimenticio, habría sido el Spam. Y este plato era su gran celebración. Los cocineros cortaban gruesas rodajas de Spam, las sumergían en una masa hecha con huevos en polvo y harina y las freían en una sartén hasta que quedaban doradas y crujientes por fuera. Y luego, las coronaban con una rodaja de piña enlatada, directo de la lata, almíbar incluido, salado, dulce, masticable y crujiente. Una mezcla de sabores que nadie vio venir, pero que de alguna manera funcionaba. Algunos soldados lo llamaban Hawái en bandeja, aunque estuvieran congelándose en un campo de entrenamiento en Pensilvania. La piña le daba ese golpe brillante y jugoso que cortaba la pesadez del Spam, y por un momento casi parecía una fiesta. Lo mejor, era uno de los pocos platos que realmente esperaban con ganas. Se corría el rumor en los barracones: fritos de Spam esta noche. Y de pronto, la moral subía como fuegos artificiales. No era un filete, pero era un paso por encima de todo ese puré gris. Cerraba el día con crujiente, con sabor y con una pizca de alegría. Incluso aquellos que juraron nunca volver a comer Spam tras la guerra lo extrañaban en secreto. Aunque claro, jamás lo admitirían. Si este viaje por los sabores olvidados de la guerra te sorprendió tanto como a nosotros, dale like al vídeo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a probar alguno de estos platos? Comparte este video con alguien que disfrute de lo insólito o de las buenas historias bien contadas. Y recuerda, ya puedes descargar el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, con algunas de estas joyas culinarias y otras igual de inesperadas. El enlace te espera en la descripción hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor, un legado.